Lección 33 del misterio de la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregado sin reserva a tu acción creadora. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la lección 33, reflexionando sobre la doctrina trinitaria de San Pablo. Ya vimos la introducción, hemos visto un poco cuál es la afirmación de San Pablo a las tres personas divinas. Hemos visto lo que dice del Padre. Veamos qué es lo que dice San Pablo del Hijo. San Pablo habla de las tres personas divinas en diferentes textos, y este documento pues ha separado la reflexión paulina sobre cada una de las personas divinas para que comprendamos cómo manejó San Pablo este maravilloso misterio. ¿Qué es para San Pablo el Cristo a quien ha encontrado en ese camino de Damasco? ¿Qué ha de ser este Cristo predicado por San Pablo para las comunidades cristianas? Esas comunidades que tiene el apóstol San Pablo a su cuidado. A través de los diversos nombres que le da a Cristo, San Pablo nos lo refiere pues al Hijo de Dios. El primer título que le da San Pablo, el título de Hijo. Este nombre es usado comúnmente por San Pablo, decía él, el Hijo, sin epíteto. Lo refiere en la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses. También refiere el Hijo de Dios en sentido más fuerte en la carta a los romanos, también corintios y gálatas. El propio Hijo de Dios, es decir, el único que el Padre nos entrega a imitación de Abraham, que no perdonó a su propio Hijo. También lo refiere el capítulo 8 de los Romanos. Para San Pablo es también el Hijo muy amado. Lo refiere en la carta a los Colosenses. Y el Hijo muy amado, es el epíteto, este epíteto de muy amado. Como sabemos, equivale a el único, el propio Hijo, su Hijo muy amado, su propio Hijo, su Hijo único. Dios Padre es quien nos arranca del reino de las tinieblas, es decir, del poder del demonio, para colocarnos en el reino de su Hijo muy amado, decía San Pablo, y lo dice el Salmo 2 como profecía. Recuerden que los salmos son antes de Cristo, por lo tanto son alabanzas a Dios, pero también son profecías. También San Pablo se refiere a Cristo como sabiduría de Dios, y este nombre no es muy frecuente en San Pablo, solo lo menciona 2 veces. En el mismo mensaje de la primera carta a los Corintios capítulo 1. Entonces San Pablo hace referencia a esa riqueza que tiene esta expresión cuando dice sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría del Padre para San Pablo, y esta expresión debe ser reasumida en el interior del pensamiento de San Pablo, porque también ilustra esta expresión, sabiduría de Dios, el recurso que San Pablo hace del Antiguo Testamento. San Pablo era estudiado de la Sagrada Escritura, era fariseo,
lo que constituye entonces una expresión para su tiempo de difícil comprensión. Jesucristo es proclamado crucificado, y Jesucristo crucificado es Dios, es una referencia paulina. Y los corintios sentían un complejo de inferioridad frente a los otros pueblos, principalmente a la civilización griega, que era sabia, inteligente. Y San Pablo hace referencia a propósito de ese encuentro que tuvo con los filósofos de Grecia, que la sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría humana, porque la necedad, la locura de Dios morir en la cruz, la necedad de Dios de hacerse hombre, es locura para los griegos, pero es sabiduría de Dios. En ese sentido, entonces, San Pablo hace una referencia fuerte de qué significa la sabiduría de Dios manifestada en el sufrimiento en la cruz de Cristo, ¿verdad? Aquí habla bastante de esta referencia de la sabiduría de Dios, ahí la leen ustedes para que avancemos un poco más. También San Pablo se refiere a Cristo, que es imagen fidelísima del Padre. Cristo, imagen de Dios, en el rostro de quien resplandece su gloria, que es pues Dios mismo. Cristo manifiesta la imagen de Dios. Entonces, San Pablo, al nombrar a Cristo sabiduría de Dios, le estaba dando a los corintios una enseñanza incomparable acerca de la divinidad de Cristo y de su posibilidad de acción en este mundo. La capacidad infinita, esa es la posibilidad de acción de Cristo en el mundo, la capacidad infinita, repito, para hacer lo que es el plan divino, empezando con la misma redención en la cruz. A la vez, entonces, San Pablo, con esta imagen fidelísima de Cristo, imagen de Dios, ponía frente a frente dos civilizaciones, dos caminos de salvación, una sabiduría humana y la sabiduría divina, para declarar que la única verdadera y salvadora sabiduría era la sabiduría que parecía locura y que parecía debilidad de Dios ante los sabios de este mundo. Y decía, a fin de que no se gloríe ninguna criatura delante de Dios, de Él nos viene lo que ustedes son en Cristo Jesús, decía San Pablo en la carta a los Corintios, el cual fue hecho por Dios para nosotros sabiduría, como también justicia, santificación y redención, para que según esta sabiduría de Dios, según está escrito, Él se gloriara y que también todos nos gloriáramos en el Señor, pero decía San Pablo, en Cristo crucificado, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 29. Ahí hace referencia también que San Pablo, hablando del Hijo de Dios, habla de Cristo, que es el Señor. Recordemos que el Señor en el Antiguo Testamento era un nombre que se le daba a Dios, ¿verdad? Se le reconocía a Yahvé Dios como el verdadero Señor de los señores, el Dios de los dioses, el Adonai, el Kyrios en griego, en latín el Dominus. Son términos que todos ellos evocan el señorío universal que poseía el Padre Yahvé del Antiguo Testamento, y que tiene toda una historia, toda una inteligencia, y que no es inútil para captar bien el pensamiento de San Pablo. Si nosotros profundizamos en el señorío de Cristo, pues también nosotros comprendemos la magnitud y la profundidad que tiene este pensamiento paulino sobre Cristo Señor, sobre Cristo, sabiduría de Dios, sobre Cristo, Señor, y en los mismos mártires, ¿verdad? Porque en los mismos mártires, San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, hace una alabanza maravillosa del
del sacrificio que hace San Ignacio de Antioquía, porque no le rinde culto al mal llamado señor de Roma, que era el emperador, porque se le rendía culto como a una divinidad al emperador romano, y al negarse San Ignacio de Antioquía de adorar a ese gobernante, es asesinado, es muerto. Entonces San Ignacio de Antioquía, decía Tertuliano, se gloriaba de rendirle culto al único Señor de la historia, que era Dios en Cristo Jesús. La fe de San Pablo, veamos qué dice la fe de San Pablo en Cristo. Cuando los primeros cristianos iban a saciar su fe en la fe de San Pablo, ¿qué es lo que descubrían en sus cartas? ¿Qué les enseñaba San Pablo sobre Cristo, Hijo de Dios, Señor de la historia? ¿Qué les hacía tan obstinados a los cristianos en su negativa de decirle Señor a los nuevos Césares de Roma? En el fondo, pues la explicación, más bien la exposición de la fe de San Pablo, era sencillísima, sin ningún método, o si tenía algún método, pues era tratándose de San Pablo, consistía en que San Pablo quería dar a Cristo el nombre que en el Antiguo Testamento le correspondía de una manera exclusiva como una propiedad de Dios Padre, Yahvé, el Señor, el Adonai, es decir, el Dios omnipotente, a quien deben dirigirse todos los homenajes exclusivamente a Él. Entonces, a partir de entonces, de San Pablo, esa palabra se reserva solamente para Jesús en San Pablo. Se trata de la salvación. San Pablo aclara: si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, nos salvaremos, dice San Pablo. Esta misma afirmación se advertía en la boca de San Pedro, también en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué entonces la salvación deriva de esta profesión de fe? Su explicación se descubre en los versículos de este texto de los Hechos de los Apóstoles, si ustedes quieren, ¿verdad? Que también Isaías había hecho alguna referencia, porque decía Isaías: todo el que creyera en él, en Yahvé, no se verá confundido, decía el profeta Isaías en el capítulo 25, creo que aquí hay un número raro aquí de Romanos para decir el texto de Isaías, y estoy corrigiéndolo, por eso ahí me atraso un poquito. El capítulo 25 de Isaías es una referencia, un recurso que utiliza San Pablo también para igualar a Cristo Señor con el Señor de los señores, el Señor del universo. Recuerden que la palabra de Dios es la palabra creadora, y la palabra de Dios se hizo hombre, y la palabra de Dios, por lo tanto, es Cristo Jesús. Muy bien. El Señor Jesús, para San Pablo, es el centro de la religión y de la vida cristiana. La fe en el Señor Jesús anima a toda la comunidad primitiva dirigida por San Pablo, porque esa comunidad primitiva ha recibido de San Pablo y los demás apóstoles ese evangelio maravilloso de la vida, el evangelio de Cristo. Y la afirmación de esta fe en la redención de Cristo está patente en el culto que se le tributa a Cristo y en la oración que se le dirige a Cristo. Este hecho de las primeras comunidades cristianas había impresionado a Plinio el Joven. ¿Por qué mencionamos a Plinio el Joven? Porque fue uno de los historiadores romanos que hace referencia de este culto que le tenía el pueblo cristiano a Jesucristo, que lo tenían como Dios, decía el historiador Plinio el Joven.
Veamos las manifestaciones de esta oración y de este culto atribuidos a Cristo Señor ahí en San Pablo. Cristo ven, se lee en la primera carta de los Corintios, en el Apocalipsis también. También el Señor Jesús es pues en adelante el objeto de la expectación de los hombres. Su venida pondrá fin a este mundo, lo ha dicho el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31. Se le espera y se le ruega en la fe, la esperanza y en el amor. Se cuenta con la seguridad de la victoria final de Cristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y es el Rey de Reyes que está sobre todas las potencias del mal. Dice San Pablo que se aclama alabándolo, y nosotros lo alabamos en nuestras doxologías de nuestra liturgia. Arrancan desde aquel primer siglo cristiano, enfervorecido para con el Señor. Ese primer siglo cristiano tenía un fervor, digámoslo así, más claro, profundo sobre el Señor Jesús. Y también se han compuesto himnos en su honor. San Pablo invita a los himnos cristológicos en la carta a los Colosenses y en los Efesios. El mismo San Pablo tiene 2 himnos cristológicos en la carta a los Colosenses, Filipenses también, y en la carta a los Efesios. Él mismo cita un fragmento de esos versículos: despierta tú que duermes, que decía, y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo, decía San Pablo, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo, en una sola estrofa, dice un resumen de la vida de Cristo. Decía San Pablo a Timoteo: se manifestó en la carne, justificado por el Espíritu, mostrado a los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, enaltecido en gloria. Eso era Cristo para San Pablo, Señor. Nos ha sido conservado ese himno cristológico completo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Este himno cristológico es cantado en las humillaciones y en las exaltaciones que tuvo el Hijo, y que por ese sufrimiento pasó a ser Señor. Recuerden, Cristo Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó, se humilló y fue incluso hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo ensalzó y lo elevó sobre todo, y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Parece el gran himno cristológico de San Pablo, que es como el broche de oro de esta reflexión sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, impronta del Padre, sabiduría de Dios, locura de Dios para los paganos, pero sabiduría infinita de Dios. Por eso Cristo, con San Pablo, es constituido Señor, centro de la religión cristiana, y también Jesucristo es el centro de la vida de la Iglesia. Hay una referencia a esta reflexión sobre Cristo, el centro de la vida de la Iglesia, Cristo Señor en la vida del cristiano, que valdría la pena que lo reflexionáramos. En la página 39 están referidos para que lo lean. Ahora bien, el Espíritu Santo en San Pablo. Recuerden que está San Pablo, o sea, estamos sacando de San Pablo las reflexiones sobre las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y ahora veamos el Espíritu Santo. Aquel a quien nosotros llamamos hoy la tercera persona de la Santísima Trinidad, esta persona trinitaria ocupa en los escritos de San Pablo
por supuesto, menos lugar que el Hijo de Dios, el Señor de los señores, ¿verdad? Pero esto no significa que esto disminuya la importancia que tiene el Espíritu Santo, porque así lo dejó plasmado San Pablo. San Pablo lo dejó plasmado el Espíritu Santo, pero con menos rigor, digámoslo así, que como trató el tema de Jesucristo, porque el encuentro que tuvo San Pablo con Cristo fue persona a persona, de tú a tú. Por supuesto que por la gracia del Espíritu Santo, pero San Pablo quiere darle el lugar de señorío pues que tiene Cristo Jesús, sin quitarle el señorío que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Señor y dador de vida, decimos en el credo, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto, aunque no haya muchas referencias a Pablo, tiene muchísima importancia porque tiene el mismo nivel de las otras dos personas trinitarias, ¿verdad? El Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona. Además, es una manera práctica como nos habla San Pablo pues de esta experiencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En San Pablo, la misión del Espíritu Santo se resume en lo siguiente: lleva a los fieles la vida de Dios en Cristo. Es el Espíritu Santificador que obra personal y paralelamente al Padre y al Hijo. O sea que el Espíritu Santo, el Santificador, tiene su forma de obrar personal, pero también paralelamente al obrar del Padre y del Hijo en la Trinidad. Aunque la actuación de cada uno es distinta, ¿verdad? La actuación del Padre es una, la actuación del Hijo es otra, la acción del Espíritu Santo es otra. En San Pablo entonces tiene un papel tal y una actividad tal, el Espíritu Santo, que tan bien determinada, que se siente que no se trata ya de una acción divina, como aparentaba en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento hacía referencia que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en el tiempo de la creación del universo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que era una presentación más impersonal, digamos así, de la persona divina, de la tercera persona divina en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que San Pablo pues ya es considerado una persona, un ser a quien uno se refiere y que refiere los dones divinos, ¿verdad? Veamos un poco lo que dice San Pablo sobre el Espíritu Santo. Dice San Pablo: los cristianos son purificados, santificados, justificados en nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Otro texto: la presentación trinitaria en este versículo pone al Espíritu Santo en el mismo plano que el Señor Jesús. También tenemos la referencia de la carta de San Pablo a Tito en el capítulo 3. Ahora bien, el cuerpo del cristiano, del cristiano de eminente dignidad, el cuerpo de los cristianos, los bautizados, por eso nos referimos al cuerpo de los cristianos, los bautizados, es el templo del Espíritu Santo, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Ahora, por esta sola consideración, que somos templo del Espíritu Santo, San Pablo invitaba a los corintios a no cometer más el pecado de fornicación, que es el pecado contra el cuerpo, del cual es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es huésped de nuestro cuerpo. Por eso San Pablo invitaba a los corintios a no cometer pecado de fornicación, porque estamos ultrajando el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y ese recuerdo que nos hace San Pablo valía ciertamente más que todas las exhortaciones morales a las que hubiera dicho San Pablo, y que también se cometía muy habitualmente ese pecado pues de la fornicación. Ahora bien, seguridad de que por la justicia, es decir,
la vida de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, se establece el reino de Dios. También decía San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14. Decía también, el Espíritu Santo es el que derrama en nuestros corazones el amor de Dios. Romanos capítulo 5. Y lo que corona el gozo del Padre es la oblación que se le hace de los paganos que el Espíritu santifica, ¿verdad? O sea, la entrega que hace de los paganos, ¿verdad? El Espíritu los santifica. Entonces, después que les ha sido anunciada la palabra de Jesús a los paganos, según la carta a los Romanos capítulo 15, nos invita pues a que reflexionemos en este Espíritu Santo. ¿Y de qué manera? Vivir en el Espíritu Santo. Y este vivir en el Espíritu Santo es otra fórmula paulina, otra reflexión de San Pablo sobre el Espíritu Santo. A menudo vivir en el Espíritu Santo, esta expresión, es paralela a esa que ya hemos citado, Cristo Jesús. La justificación, es decir, el paso del pecado a la vida de Dios, que se opera o por Cristo, según los Gálatas 2, o por Cristo y el Espíritu Santo, según la carta primera de los Corintios. Entonces, la santificación es dada en Cristo Jesús, también es dada en el Espíritu Santo. En las dos referencias está la primera carta a los Corintios y la carta a los Romanos, el capítulo 15. Entonces, es paralelo el nivel de grandeza que le da San Pablo a Cristo Jesús el Señor y al Espíritu Santo de Dios, en un mismo nivel. Entonces tenemos que entender la concentración que tiene San Pablo de mantener la unidad trinitaria en el misterio de este Dios que Él nos está revelando a través de sus cartas. Bien, avancemos un poco más, a ver qué más dice San Pablo sobre el Espíritu Santo.